Lo que a continuación escucharán comienza con don Camilo, un humilde campesino que vivía en un ranchito apartado lejos del pueblo. Su única compañía era su pequeño hijo llamado René. Su esposa los había abandonado hacía mucho tiempo, y desde entonces él se hacía cargo en completa soledad de su único descendiente. A pesar de la pobreza, Camilo era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer y regresan cuando el sol ya se ha ocultado, luchando cada día por sacar adelante su rancho. René lo ayudaba en todo lo que podía, convirtiéndose no solo en su apoyo, sino en su razón para seguir adelante. El ranchito era modesto y humilde, pero cálido y productivo. Sin embargo, en los últimos tiempos algo había comenzado a cambiar. Las cosechas se secaban antes de dar fruto, y los animales se enfermaban sin razón aparente, y la tierra parecía perder la vida lentamente. Aún así, Camilo no perdía la fe. Cada domingo sin falta caminaba hasta la iglesia del pueblo junto a su hijo. No importaba el cansancio y la distancia, siempre acudía con la esperanza de que algún día el cielo le concediera un respiro, y cada oración era un ruego silencioso por una vida mejor, pero nada cambiaba en absoluto. El verdadero desastre llegó una tarde en la que René salió a buscar un ternero que se había escapado. En el camino, sin advertirlo, pisó una serpiente que se ocultaba entre la maleza, y el animal lo mordió sin darle oportunidad de reaccionar. Camilo, al enterarse, corrió desesperado, subió a su hijo a la vieja camioneta y se lanzó rumbo al pueblo con el corazón desbordado de terror. Durante el trayecto su mente se aferraba a súplicas desesperadas por ayuda divina, implorando piedad al cielo mientras el tiempo se escurría como arena entre los dedos, pero no fue suficiente. Al llegar al pueblo ya era demasiado tarde. La noticia cayó sobre Camilo como un golpe seco y totalmente irreversible. Su hijo había muerto, y en ese momento algo dentro de él se quebró para siempre. El dolor fue tan profundo que su fe se desmoronó sin remedio. Desde ese día dejó de asistir a la misa dominical, dejó de rezar y dejó de creer. Se sintió traicionado y abandonado por el Creador, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Los días siguientes fueron aún peores para Camilo. El rancho, como si compartiera su desgracia, comenzó a morir. Las cosechas se marchitaron por completo. Las vacas desaparecieron sin dejar rastro alguno, y la tierra quedó estéril. La desesperación se transformó en rabia, y la rabia en una oscuridad peligrosa. Convencido de que el cielo lo había ignorado, Camilo comenzó a mirar hacia otro lado, hacia aquello que muchos temen nombrar, pero que a veces sí responde. Una noche, con el corazón lleno de tristeza y la mente nublada por el alcohol, Camilo se sentó en el porche de su casa bajo un cielo negro y silencioso. Entre lágrimas y maldiciones dejó escapar palabras que jamás debieron pronunciarse. Justo entonces, tras una larga sequía, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando la tierra seca como un presagio maligno. La tormenta creció al mismo tiempo que su desesperación, hasta que lanzó un grito cargado de odio y resignación, ofreciendo lo único que le quedaba a cambio de volver a ver a su hijo, y fue en ese momento cuando la oscuridad respondió. Entre la lluvia y las sombras surgió una figura inquietante. Un hombre anciano de aspecto escalofriante avanzaba lentamente hacia Camilo. Vestía harapos oscuros y llevaba un sombrero de color negro ya podrido por el tiempo, y de sus ojos emanaba un brillo ardiente antinatural. Cada paso que daba parecía apagar el sonido de la lluvia a su alrededor. Camilo lo observó con un asombro tan profundo que incluso la embriaguez desapareció de su cuerpo. La presencia de aquel ser no provocó miedo inmediato, sino una certeza terrible. Sin vacilar comprendió que aquello que había invocado había acudido a su llamado, y sin temor alguno, con el alma rota y el corazón vacío, Camilo dejó claro su deseo: recuperar a su hijo y ver prosperar nuevamente su rancho,
sin importar el precio que tuviera que pagar. Camilo, consumido por el dolor y la desesperación, ofreció todo lo que aún le pertenecía. Su alma y cualquier resto de esperanza que quedara en su interior quedaron entregados con tal de volver a sentir la felicidad que había perdido. La presencia que lo observaba respondió con una risa profunda y antinatural, una carcajada que pareció mezclarse con el retumbar de la tormenta. El trato fue sellado bajo una única condición, pues durante 10 años Camilo tendría todo aquello que deseaba, y al final de ese tiempo el precio sería cobrado sin excepción, y sin pensarlo demasiado aceptó, pues la miseria y el dolor le parecían peores que cualquier castigo futuro. El pacto quedó sellado con un apretón de manos en medio de aquella macabra noche. Camilo, lleno de resentimiento, se abandonó por completo a la oscuridad, convencido de que había sido escuchado por fin. La risa del demonio volvió a resonar, advirtiendo que el tiempo ya había comenzado a correr y que ninguna deuda sería olvidada. Un trueno sacudió la tierra con demasiada violencia y en un parpadeo la figura desapareció. Camilo, aún bajo la lluvia, observó cómo algo invisible comenzaba a transformar su destino. Los cambios no tardaron en manifestarse. En cuestión de días los cultivos crecieron con una rapidez imposible. La tierra volvió a ser fértil y los animales comenzaron a reproducirse en abundancia. Las vacas parían crías fuertes y libres de enfermedad. Las gallinas llenaban los corrales con huevos enormes y llamativos, y el rancho se convirtió en un lugar de prosperidad que superaba cualquier sueño previo. Los vecinos observaban con asombro aquella realidad y murmuraban sobre un posible milagro, aunque una inquietud silenciosa comenzaba a extenderse entre la comunidad. Camilo ya no visitaba para nada la iglesia, y su carácter se volvió distante y sombrío. Su presencia provocaba incomodidad, y pocos se atrevían a acercarse a su rancho, especialmente al caer la noche. Extraños ruidos se escuchaban entre los corrales durante la madrugada, y sombras se deslizaban entre los árboles de la propiedad, y un olor nauseabundo parecía impregnar el aire cuando la oscuridad lo cubría todo. Aunque la riqueza crecía de forma imposible, Camilo no encontraba paz en su interior, pues la felicidad que había buscado nunca llegó por completo. Con el paso del tiempo adquirió más tierras y contrató más peones, pero el vacío en su pecho se volvió más profundo. Las leyendas sobre lo que ocurría en su propiedad comenzaron a propagarse. Se hablaba de risas que no eran de este mundo, de figuras que observaban desde la distancia y de sucesos imposibles de explicar. El rancho prosperaba de forma alarmante, pero al mismo tiempo parecía estar maldito. Una noche, mientras Camilo fumaba cerca de los corrales, ocurrió algo que terminó de quebrarlo. Frente a él apareció un niño. Su figura era pálida y etérea, como si no formara parte de este mundo. Lleno de tristeza se dio cuenta que se trataba de René. Sin embargo, no era el hijo que había perdido. Sus ojos estaban vacíos en su totalidad, y su presencia helaba la sangre. Camilo quedó paralizado y con el corazón latiendo con violencia, mientras la figura lo observaba en silencio. En un instante aquel niño se desvaneció frente a su mirada, como si nunca hubiera estado allí. Fue entonces cuando Camilo comprendió la cruel verdad. El trato había sido cumplido, pero de la forma más retorcida posible. El demonio había devuelto a su hijo, pero no su alma. Aquella aparición no era una bendición, sino un recordatorio constante del precio que había aceptado pagar. Los años pasaron lentamente cargados de temor y remordimiento. Cuando ya habían transcurrido más de 9 años, Camilo sintió que el final se acercaba. Cada amanecer pesaba más que el anterior, y cada noche traía consigo la certeza de que el tiempo se agotaba. El reloj seguía avanzando con rapidez, y la deuda pronto sería cobrada.
Con el paso de los días el rancho comenzó a decaer de forma tan repentina como había prosperado. Los cultivos se secaron sin explicación, la tierra volvió a agrietarse y los animales huyeron como si presintieran la llegada de algo invisible. Camilo comprendió entonces que el tiempo se había agotado. El diablo se acercaba para cobrar su parte del pacto y no había forma de evitarlo. Por primera vez desde aquella noche de tormenta, Camilo entendió con claridad que había cometido el peor error de su vida. En medio de la ruina, Camilo volvió a levantar la mirada al cielo con un arrepentimiento tardío. Aún conservaba la ingenua esperanza de ser escuchado, sin comprender por qué el silencio parecía absoluto cuando más necesitaba consuelo. En ocasiones hablaba con los vecinos advirtiéndoles que jamás cedieran a la tentación de hacer tratos con el mal. Les decía que ninguna riqueza valía ese precio, que la pérdida era siempre mayor. Sus palabras sembraban miedo entre la comunidad y nadie quería convertirse en la próxima víctima. Fueron días marcados por la soledad, la angustia y un presentimiento constante de desgracia. Cuando finalmente llegó el día señalado, Camilo caminó lentamente hasta uno de los corrales, sosteniendo una botella de aguardiente como único consuelo. Allí, bajo un cielo oscuro y sin estrellas, se preparó para enfrentar su destino. En un susurro cargado de culpa se abandonó a la idea de un perdón que tal vez nunca llegaría. Entonces el ambiente comenzó a transformarse en algo totalmente horrible. Un viento helado recorrió todo el lugar, apagando cualquier rastro de calma. Voces surgieron desde todas direcciones murmurando palabras incomprensibles que parecían arrastrarse por la tierra. De manera inesperada, René volvió a aparecer frente a él. Su figura era pálida y casi translúcida, y su presencia llenó el lugar de un frío insoportable. Camilo lo observó temblando de miedo, sabiendo que aquello no era un reencuentro, sino un anuncio del final. Instantes después la oscuridad se abrió paso, y el diablo se manifestó con una risa tan aterradora, que pareció desgarrar la noche misma. La desesperación consumió a Camilo cuando comprendió que su hijo formaba parte del castigo. El pacto había sido cumplido en su forma más cruel. No había engaño alguno, solo una verdad retorcida que había ignorado desde el inicio. Entre lágrimas y remordimiento el campesino se quebró por completo, reconociendo demasiado tarde su error y lamentando haber perdido la paciencia y la fe. La risa del demonio se elevó una vez proclamando su victoria, mientras figuras humanas comenzaban a emerger de la oscuridad. Eran seres espectrales deformes y sin rostro, que rodearon a Camilo lentamente. Sus sombras se alargaban sobre la tierra seca y estéril, cerrando cualquier posibilidad de escape. El campesino solo pudo gritar consumido por el arrepentimiento, consciente de que su destino estaba sellado desde el momento en que ofreció su alma. En un estruendo final todas las figuras desaparecieron junto con Camilo sin dejar rastro alguno. El rancho comenzó a encenderse en llamas devorando cada pared, cada corral y cada recuerdo de la riqueza que alguna vez existió. Para el amanecer no quedaba nada, solo cenizas humeantes y un silencio pesado que marcaba el final de una vida condenada. Desde entonces aquel lugar quedó abandonado. Los vecinos aseguran que algunas noches se escuchan lamentos entre las ruinas de la propiedad, como un recordatorio eterno de que ningún pacto con el mal queda sin ser cobrado.